Bienvenidos todos de nuevo al taller de oración. En esta ocasión vamos a hablar de la oración por los enfermos. En la parte 22/1 o -1, porque vamos a dividir este capítulo en dos partes debido a que es de mayor grosor, y así lo podemos hacer más ameno. Es un tema realmente sensible, complicado, el tema de la oración por los enfermos. Quizás es por lo que más se ora, pero vamos a ver cómo hay una manera especial para realizar estas oraciones. Antes de nada, precisamente vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tu santo y precioso nombre, Señor, me dirijo a ti para que sea abierto nuestro corazón, preparado para recibir tu poder a través de tu Espíritu Santo, y así ser guiados a mí en la explicación, Señor, y a todos los que escuchan en la recepción, para que todo sea uno y dominado por ti. Ayúdanos a comprender la situación de un enfermo y ayúdanos a saber cómo realizar esas oraciones para que sean poderosas, sobre todo sinceras, Señor, pero también recordando la vida de esa persona que sufre. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues, antes de nada, vamos a leer un texto bíblico. Este texto es Santiago 5, de los versículos 7 al 20. Y dice así: exhortación a la paciencia y oración. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Fijaros, ¿qué dice? Tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Y con qué lo relaciona? Con haber recibido dos lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Recordad cómo ha habido una lluvia ya, llamada la lluvia temprana, que es el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y que habrá una lluvia tardía. Esa gran lluvia, ese fuerte pregón se dará habiendo recibido la lluvia tardía, que es el derramamiento especial del Espíritu Santo en el tiempo final. Por lo tanto, fijaros en qué situación ya nos pone nada más empezar este texto. Y seguimos, dice: tened también vosotros paciencia y afianzad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Otra vez reiterando sobre la venida del Señor. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está ya a las puertas. Por lo tanto, situación previa, inminente de la venida del Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ved cómo tenemos por dichosos a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Jacob y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, que son también oraciones cantadas. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo
tiene mucha fuerza. Elías era hombre de sentimientos semejantes a los nuestros, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Fijaros cómo está poniendo también en este contexto de tiempo final esos 3 años y 6 meses, esa persecución. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá una multitud de pecados. Fijaros en el contexto en el que están estas palabras relacionadas con la oración a los enfermos. Voy a leer los versículos concretos relacionados, que dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ese recurso que tenemos en la aflicción es la oración. Es una recomendación del Señor. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿No tenéis ganas de cantar? ¿No tenemos ganas de cantar cuando estamos realmente alegres? Dejémonos ir liberalmente en esto, cuando recibimos esas bendiciones que Dios nos da. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Y aquí es donde empieza con el tema. Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Sabemos que hay momentos de enfermedad que son ya graves, o enfermedades que no sabemos cómo afrontar. Lo hemos probado todo, pero no hay efecto. ¿Y qué pasa? Esperamos, ¿verdad?, al final, haberlo probado todo, quizás, a ponernos en manos del Señor. Cuando lo que tenemos que hacer en primera instancia, como dice aquí, haga oración si está afligido, ¿verdad? Y luego, en enfermedad, oren sobre él. Hay que orar primero. Hay que pedirle al gran médico primero, y lo vamos a ir viendo en las citas de Elena de White. Y en los casos ya, como decía, pues bueno, difíciles, que aparte de se ha orado, se han aplicado todo tipo de remedios posibles, pero aún sigue la dolencia, pues la unción y la oración, imponiendo las manos, también se debe hacer. Para que Dios, si lo ve conveniente, ejerza el milagro. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Fijaros, porque es muy interesante esto. Todos podemos pensar, bueno, pues ya está. Estamos enfermos, oramos, nuestros pecados son perdonados y estamos sanados. Muy bien. Vamos a ver que hay unas condiciones al respecto. Lo vamos a ver con las citas de Elena de White. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Fijaros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucha fuerza. Por lo tanto, confiemos en el poder de la oración, porque Dios nos demanda hacerlo. Nos pide que oremos bien, para que Él pueda darnos. Pedid y se os dará. Recordemos las promesas. Vamos a ahondar más en este asunto y lo vamos a hacer a partir de los escritos de Elena de White. Pero antes de nada, me gustaría, recordar, por supuesto, esta frase: orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Totalmente en el contexto que estamos hablando también ahora. Espíritu de oración para estar preparados para su venida. Pero antes de empezar el capítulo 22, primera parte, me gustaría recordar esta cita de Elena de White, del Camino a Cristo, que ya la vimos hace 2 capítulos, hace 2 talleres, en las cuales me gustaría repasar, porque había un error de traducción en la versión española. Yo recojo esas traducciones de los libros más antiguos que puedo acceder, los de la versión del Hogar Cristiano, para
para asegurarme de que no ha habido pues, muchos cambios y muchos retoques posteriores. Pero veo que ya también en estos libros había errores de traducción. Una vez expuesto el tema, pues me dio por repasar esta parte, comentándolo con unos hermanos, y busqué el original en inglés para comprobar que decía lo mismo. Y me choqué con esta versión, el original en inglés, en la cual en vez de, vamos a leerla, que dice así, dice, orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre, al principio y al fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Pues resulta que en inglés no dice es orar con los sentimientos y el espíritu de Jesús, sino dice que es it's to pray in the mind and spirit of Jesus. O sigui, que sentimientos es una traducción de mind, cuando mind significa mente. Por lo tanto, la traducción literal y correcta de esta cita sería: orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con la mente y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Fijémonos cómo coge un poder aún mayor lo que realmente dijo Elena de White. Oramos en su nombre y lo hacemos en la mente y en el espíritu de Jesús. El espíritu ya implica interior, por lo tanto sentimientos también, sensaciones de Jesús. Pero la mente, el intelecto, la razón también está incluida en ese nombre. Y en la traducción eso se perdía completamente. O sea que vamos a afrontar la oración y en su nombre con ese poder, con esa profundidad que significa orar en su nombre, con la mente y el espíritu de Jesús. Nos asimos de eso para que la oración llegue a buen puerto. Luego vamos a ver algo del nombre de Jesús también, bueno, del nombre de Jehová también. La oración por los enfermos dice así: orar por los enfermos con fe serena. Me fue mostrado que en caso de enfermedad, cuando está expedito el camino para ofrecer oración por el enfermo, el caso debe ser confiado al Señor con fe serena y no con tempestuosa excitación. Por lo tanto, oh Señor, sálvalos. Vamos a hacer una oración serena. Solo Él conoce la vida pasada de la persona. Fijaros con lo que vamos a leer. Fijaros, porque muchas veces nos desanimamos en las oraciones para con los enfermos porque no vemos que haya solución. Vamos a ver experiencias de Elena White al respecto. Y vamos a comprender mucho más por qué Dios actúa como actúa. Solo Él, por lo tanto, el Señor, conoce la vida pasada de la persona y sabe cuál será su futuro. El que conoce todos los corazones sabe si la persona, en caso de sanarse, glorificaría su nombre o lo deshonraría por su apostasía. Él sabe la reacción del enfermo ante la sanación y la ve en el futuro. Y entonces toma la decisión. ¿Glorificará esta persona a Dios, el nombre de Dios, si sana? Porque a veces quizás es un problema de enfermedad por una negligencia con el cuerpo, con la alimentación, con el ejercicio, con lo que sea. Un abuso de algún tipo de acción que no debería hacerse. Todo lo que se nos pide que hagamos es que roguemos a Dios que sane al enfermo si esto está de acuerdo con su voluntad, creyendo que Él oye las razones que presentamos y las oraciones fervientes que elevamos. Si el Señor ve que ello habrá de honrarlo, o sea, de honrar al Señor, contestará nuestras oraciones. Si esa sanación
va a hacer que esa persona luego honre al Señor, glorifique al Señor, entonces habrá sanación. Pero no es correcto insistir en el restablecimiento sin someternos a su voluntad. O sea, Señor, sánalo, sánalo, Señor, sánalo, sánalo. Junto con todos nuestros tratamientos dados a los enfermos, o sea, no solo la oración, sino tenemos que actuar también en favor de la sanación de alguna manera. La sanación natural es permitida por el Señor. Nos insta a hacerlo así. Por lo tanto dice, junto con todos nuestros tratamientos dados al enfermo, porque el Señor tiene provisión en la naturaleza para poder sanar a los enfermos, para ayudar al menos a su sanación, porque hay energía dentro de esos productos naturales para sanar. Deben ofrecerse oraciones sencillas y fervientes, implorando la bendición de sanidad. Oraciones sencillas y fervientes, por lo tanto, lo contrario de complicadas, largas y rebuscadas. Implorando la bendición de sanidad. Debemos señalar a los enfermos al compasivo Salvador. Por lo tanto, tenemos 1, orar por su sanación, conforme a la voluntad del Señor, porque Él conoce si Él va a glorificar a Dios o no después. 2, ofrecer oraciones sencillas y tratamientos adecuados a esa enfermedad. Y 3, llevar al enfermo a que él se ponga en manos del Salvador. Son 3 situaciones que van en conjunto. Por eso el espíritu misionero, el espíritu de salud, de la Reforma Pro Salud, es tan importante, porque nos obliga a comentarle al enfermo o a la persona que solicita ayuda y salud, a decirle quién es el gran médico, porque nosotros creemos que es quién es el gran médico, no lo sabemos, ¿no? ¿Tenemos claro que la sanación total viene por el Señor? ¿Tenemos claro que al final, aunque tomemos lo que tomemos, la salud es dada por el Señor? Así lo explica Elena de White, así lo explica Dios. Los que se dedican al trabajo de casa en casa encontrarán oportunidades para servir en diversas formas. Debieran orar por los enfermos y hacer todo lo posible para aliviar sus sufrimientos. Hacer todo lo posible para aliviar sus sufrimientos. Darnos a ello. El Salvador quiere que alentemos a los enfermos, a los desesperados y a los afligidos para que confíen firmemente en su fuerza, en la fuerza del Señor. Mediante la oración y la fe, la estancia del enfermo puede convertirse en un Betel. ¿Qué era Betel? ¿Nos acordamos de Betel? Vamos a leer otra vez. Mediante la oración y la fe, la estancia del enfermo puede convertirse en un Betel. ¿Recordamos el texto bíblico sobre Betel? Génesis 28, 17. Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! Estas son palabras de Jacob en Betel. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lo dice de ese lugar. ¿Por qué? Porque él está viendo que una escalera, que le llaman la escalera de Jacob, donde subían y bajaban ángeles del cielo. ¿Qué era Betel, pues? Una puerta de acceso de los ángeles del cielo a la tierra. O sea, que la estancia del enfermo mediante la oración se convierte en eso, una puerta impresionante, dimensional, en la cual la bendición del Señor viene a la carrera en grandes cantidades, con ángeles
para dar apoyo, para dar ayuda, para poner la mente y el corazón del enfermo y del que ora por él en consonancia con el Señor. Se convierte en un Betel. ¿Y qué pasaba en Betel? ¿Recordáis qué pasaba en Betel? ¿Por qué os pongo estas diapositivas? Arriba a la izquierda, donde podéis ver que no se ve mucho, pero si los podéis acercar a la televisión, veréis cómo se ve como una especie de nombre, unas letras hebreas. Esto es Betel. Aquí tenéis la ampliación del Google Maps. ¿Veis cómo podéis ver cómo se resiguen, siguiendo estas hondanadas, las letras de, las letras del nombre de Jehová, que las tenéis también arriba expresadas en letra normal. Todas las ensenadas juntas hacen que se lea el nombre de Jehová. Justamente en ese punto donde Jacob ve esa puerta del cielo. Por lo tanto, el nombre, Hashem, que llamaban al Padre, el nombre, puerta del cielo. Por lo tanto, el nombre es una puerta. Fijaros también orar en el nombre de Jesús. ¿No es Jesús Dios también? Por lo tanto, fijaros cómo estamos abriendo puertas constantemente. Si padecemos debilidades corporales, por supuesto que es consecuente confiar en el Señor, haciendo rogativas personales a nuestro Dios en nuestro propio caso. Y si nos sentimos inclinados a solicitar a otros en quienes tenemos confianza que se unan a nosotros en oración a Jesús, quien es el poderoso sanador, seguramente la recibiremos, si la solicitamos con fe. Por lo tanto, no está censurado pedir oración a otros por nosotros. No está censurado. Si sentimos la inclinación a hacerlo con gente de confianza, pues podemos hacerlo. Y dice que seguramente recibiremos esa bendición. Por lo tanto, que nadie tenga miedo de pedir oración a alguien de confianza. Evidentemente, primero está su oración propia, su confianza en el Señor, pero no hay que tener miedo de pedir oración por uno mismo. No es falta de fe pedir oración a los demás por uno mismo. Al contrario. Elevamos nuestras peticiones humildes por el enfermo y afligido, quien se acercaba a la muerte. Mientras presentamos el caso ante el Señor, sentimos la seguridad del amor de Dios, aún en medio de esa aflicción. Fijaros cómo el Señor también da bendición a la persona que está orando por esa aflicción. Ungimos al niño con aceite, está hablando de un caso, y oramos por él, creyendo que el Señor concedería paz y sosiego a la madre y al niño. Así sucedió. Cesaron los llantos del niño y los dejamos a los dos en buena salud. Impresionante testimonio. El pecador será guiado a Cristo por la atención paciente de los enfermeros que anticipan sus deseos, que se postran en oración y solicitan al gran médico misionero, Jesús, que mire con compasión al doliente, que le haga sentir la influencia suavizadora de su gracia y que ejercite su poder restaurador. Como enfermeros misioneros que atienden a los enfermos y alivian la aflicción del pobre, hallarán muchas oportunidades para orar con ellos, para leerles la palabra de Dios y hablar del Salvador. Ellos pueden traer un rayo de esperanza a la vida de los desanimados y abatidos. Fijaros cómo hay una relación muy estrecha entre sanar la enfermedad y sanar la mente. Porque les hablan de ¿qué? De la palabra de Dios, hablar del Salvador, llenar la mente de la palabra del Señor,
también es sanación, porque también es salvación. Fijaros en la palabra de Dios, la palabra para sanar y para salvar, en muchas Biblias se interpone, o sea, tanto pueden utilizar una traducción como otra traducción. Concretamente en mi Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando pone sanar, rápidamente hay un asterisco y pone salvar al lado, en todas las ocasiones. Por lo tanto, hay un ligamen, una unión entre el mundo natural y el espiritual otra vez. El estar en la salud física, también tener el templo en condiciones, ¿no? Que todo esté bien, también es una analogía de la salud espiritual. Por eso, sanando también el espíritu, hay una reacción en la sanación física. Todo el conjunto se debe hacer. Si se ofrecieran más oraciones en nuestros sanatorios por la curación de los enfermos, se vería el poder extraordinario del sanador celestial. Si se orara más por ellos, habría más sanación. Muchos más serían fortalecidos y bendecidos, y muchas más enfermedades agudas serían sanadas. Fijaros, ¿no ejercemos ese privilegio, ese poder que nos da Dios? El poder de la oración, que básicamente no es un poder intrínseco nuestro, evidentemente, es abrir la puerta para que el Señor actúe. Pedirle al Señor, pedid y se os dará, siempre es la misma llave. Yo vendría delante del Señor con esta petición, y da un ejemplo de oración. Fijaros qué oración. Señor, nosotros no podemos leer el corazón de este enfermo, pero tú conoces si es para el bien de su alma y para gloria de tu nombre restaurarle la salud. En tu gran bondad, ten compasión en este caso. Fijaros, para la gloria de tu nombre, restaurarle la salud. Cuando oramos en su santo nombre, estamos atrayendo que la mente y el Espíritu del Señor, ¿verdad?, nosotros. Por lo tanto, estamos también trayendo salud a nuestro cuerpo también. O sea, fijaros qué profundidad de todo. Fijaros qué profundidad. En tu gran bondad, ten compasión de este caso y permita que una acción saludable tenga lugar en su sistema. La obra debe ser completamente tuya. Fijaros qué oración más humilde y qué bonita. Qué bonita. Tú conoces el corazón de esta alma. Tú conoces el interior de esta persona. Y sabes si la sanación va a ser para la gloria de tu santo nombre. Que la voz de la oración se escuche en nuestras instituciones es beneficio de los enfermos. Que se coloquen donde puedan colaborar con aquel que puede salvar el alma y el cuerpo. Antes de que tuviéramos la bendición de poseer instituciones donde los enfermos pudieran obtener ayuda en su sufrimiento, obteníamos éxito en los casos aparentemente más desesperados, usando tratamientos diligentes y fervientes oraciones con fe en Dios. Por lo tanto, no solo, no le deis nada, que con la oración solo ya lo vamos a sanar. El poder de Dios es brutal, Dios es todopoderoso, no hace falta que tome nada más, con la oración es suficiente. Si el Dios quiere, se curará. Perdón, pero las obras también son consecuencia de la fe. La fe sin obras, ¿qué es? Muerta, ¿verdad? Hay que actuar para que Dios también nos ayude. Debemos intentar ayudarnos nosotros y ayudar nosotros con lo posible para activar también la ayuda del Señor. Por lo tanto, nos dice
que antes de tener todo lo que ahora tenían, con tratamientos diligentes y ferviente oración, se solucionaban grandes problemas de salud. ¿Qué más dice? Hoy en día el Señor invita a los que sufren a tener fe en Él. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Otra frase para hacerse una gran camiseta. Fijaros, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Por lo tanto, en vez de quejarnos de la necesidad, de quejarnos porque no tenemos algo, de quejarnos porque no son las cosas como yo, hombre, creo que han de ser, mire, veamos esa necesidad como una oportunidad de Dios para manifestarse en nuestra vida. Por lo tanto, expectantes debemos estar y gozosos para ver cómo va a solucionar Dios esto, cómo se va a manifestar su poder. Yo haré todo lo posible. Es que hasta es emocionante la vida, en el sufrimiento, si lo tomamos de esta manera, ¿verdad? Sé que es fácil hablar, y hay que vivir. Por lo tanto, tengamos sensibilidad por todos aquellos que están sufriendo hoy, porque no es fácil dar este paso. Todo lo que puede hacerse al orar por los enfermos es, fijaros, importunar fervientemente a Dios en su favor. Fijaros, importunar, recordad que esta palabra ya la estuvimos hablando. ¿Qué era importunar? Ser inoportuno, molestar casi. Pues debemos importunar en el trono de Dios, en el lugar santísimo, importunar fervientemente a Dios en favor del enfermo. ¿Por qué? Ya lo vimos. Ella nos daba, Elena White nos daba el símil del niño, del hijo que insiste a su padre, ¿no? O a su madre, es igual, a uno de sus padres, con fuerza por algo, insiste y se pone duro. ¿Por qué? Porque sabe que el Padre puede darle eso que pide. ¿Y nosotros sabemos que el Padre puede darnos eso que pedimos? Por eso debemos importunar con fervor, como ese niño inocente que sabe que si insiste, ¿por qué? Porque el Padre lo puede dar. Una cosa es que quiera dárselo o no, ¿no? Pero que puede dárselo, como lo sabe, por fe ferviente. Padre, dámelo, papá, dámelo, eso quiero. Pues ahí vamos a seguir, evidentemente con mayor templanza, ¿no? Que lo haría un niño quizás, pero importunar fervientemente a Dios en favor del enfermo y entregar en sus manos el asunto con perfecta confianza. ¿Por qué insisto tanto? ¿Por qué insisto tanto en la oración? ¿Por qué oro tanto? ¿Por qué continuamente? Pim, pim, ahí, tocando, ahí, pim, pim. Como si molestáramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo la perfecta confianza de que Él lo hace, de que Él lo puede hacer. Si es su voluntad, lo hará. Pero que hemos dicho, Él conoce el corazón del enfermo. Conoce el corazón del enfermo. ¿Nuestro trabajo cuál es? Ese. Si miramos a la iniquidad y la conservamos en nuestro corazón, el Señor no nos oirá. No si no somos perfectos o no somos justos, el Señor no nos oirá. No. No hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno. ¿Está diciendo qué? Que si nos regocijamos en la iniquidad y la mantenemos en nuestro corazón, o sea que estamos acariciando pecados, el Señor no nos oirá. Porque no se puede hacer orando una cosa y haciendo otra, totalmente diferente. Pero si estamos en la lucha del cristiano, nos va a escuchar, siempre. Siempre. Es una promesa. Y responde siempre otra promesa. Él puede hacer lo que quiere con los suyos.
¿Somos conscientes de ese poder? Él puede hacer lo que quiere con los suyos, con los que le aceptan, con los que se dan y dicen, heme aquí, envíame a mí, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Si hacemos eso y decimos eso, estamos a su merced, hace lo que quiere con nosotros. A menudo he tenido el privilegio de orar por los enfermos. Debemos hacer esto mucho más frecuentemente de lo que lo hacemos. Nuestra obra consiste en presentar los enfermos y dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe. De nuestra fe. Dista mucho de la fe de Jesús, pero es la fe que tenemos. Esa es la fe que debemos aplicar. No es necesario tener la fe de Jesús para que se contesten las oraciones. Nosotros tenemos la fe que tenemos y el Señor nos la da esa fe. En función de nuestro camino, de nuestra santificación, nos va dando fe y también la pedimos la fe. Fe en la fe de Jesús. Una fe inquebrantable. Pero nosotros, ¿qué? Ni un grano de mostaza. Si tuviéramos ni un grano de mostaza. Pero esa fe la tenemos que poner toda en la fe de Jesús. Debemos echar mano de su promesa y orar por la manifestación de su poder. La misma esencia del Evangelio es la restauración. Evidentemente, cuando tú explicas el Evangelio a alguien, no es para restaurarle, para cambiarle, para sanarle. ¿No está todo el mundo enfermo en general? Ya sea físico o espiritual, básicamente es espiritual. Una cosa lleva a la otra, también, o sea que es muy interesante esa correlación, es un misterio también. Y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, los imposibilitados y los afligidos a echar mano de su fuerza, de la fuerza del Señor. Otra vez, ponerlos, ¿qué? En los brazos de nuestra fe, presentarlos al Señor. La oración por el enfermo es un asunto demasiado importante para que se maneje descuidadamente. Creo que debemos llevar todo al Señor y darle a conocer todas nuestras debilidades y especificarle todas nuestras perplejidades. Fijaros, la oración por el enfermo es un asunto demasiado importante para que se maneje descuidadamente. Por lo tanto, hay que hacerlo correctamente. Una oración serena, sencilla, diciéndole al Señor que Él conoce el corazón del enfermo, nosotros no. Es condicional todo esto. La oración por los enfermos, tan importante y efectiva ahora como en los tiempos bíblicos. El médico divino está presente en la pieza, bueno, sería habitación, pieza de hecho sería habitación más por la zona hispana o hispanoamericana. Repito, el médico divino está presente en la habitación del enfermo. El médico divino está presente en la habitación del enfermo. Oye toda palabra de las oraciones a él elevadas con la sencillez, otra vez, de la verdadera fe. Nuestra fe, verdadera, la que sea, la cantidad que sea, pero verdadera. Sus discípulos de hoy han de orar por los enfermos tanto como los discípulos de antaño. Y habrá restablecimientos, porque la oración de fe salvará al enfermo. Lo hemos leído en Santiago, ¿verdad? Dios está tan dispuesto hoy a sanar a los enfermos como cuando el Espíritu Santo pronunció aquellas palabras por medio del salmista. Cristo es el mismo médico compasivo que cuando desempeñaba su ministerio terrenal. El mismo médico. Pero a veces dudamos.
normalmente dudamos, desconfiamos que eso sea posible. En Él hay bálsamo curativo para toda enfermedad. Toda enfermedad, toda enfermedad. Poder restaurador para toda dolencia. Sus discípulos de hoy deben rogar por los enfermos con tanto empeño como los discípulos de antaño. Sé que hay mucha gente que puede estar escuchando esto y pensar, yo he orado fervientemente por mi enfermedad y sigo enfermo. Fijaros, Elena White, recuerdo que decía que las enfermedades tenían posibles orígenes. La mayor parte de ellas eran por no cuidar bien el templo del cuerpo, ¿verdad? Pero que había otra parte que venían por herencia, pecado heredado, genética también. Aunque las buenas actitudes de la vida diaria pueden frenar esa genética, evidentemente es un peso, una tendencia natural de la persona a algo. Y dice que luego había un pequeño porcentaje de enfermedades que no tenían ninguna explicación. Ninguna explicación, ninguna razón de causa-efecto. Por lo tanto, Dios sabe por qué pasamos ciertas cosas. Dios está en el control, no lo dudemos nunca. Dios sabe lo que nosotros debemos pasar para comprender cosas. O quizás seamos el objeto de la misericordia y la piedad de los demás. Seamos utilizados para mejorar las personalidades de los que nos rodean por esa enfermedad. Hay muchas razones que se nos escapan a la mente humana, pero no perdamos nunca la confianza en el Señor. Él sabe por qué pasan las cosas y siempre está en el control. Pongamos todo lo posible nosotros en el asador, todo lo posible. Mantengamos, como dice Elena White en el Espíritu de Profecía, en la mejor disposición posible de nuestro cuerpo, de nuestra mente. La mejor posible para ponernos en las manos del Señor y Él actúe. Dentro de nuestras posibilidades, evidentemente. Y conociéndonos, saber lo que nos va bien y los que no nos va bien, ¿no? Tenemos el poder del Espíritu Santo y la tranquila seguridad de la fe para aferrarnos a las promesas de Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo y la tranquila seguridad de la fe para aferrarnos a las promesas de Dios. La promesa del Señor: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es tan digna de crédito hoy como en tiempos de los apóstoles, pues denota el privilegio de los hijos de Dios, y nuestra fe debe apoyarse en todo lo que ella envuelve. Ahora vamos a fijarnos en la práctica de esta acción. Los enfermos de Cristo son canales de su virtud. Perdón, los siervos de Cristo, perdonad. Los siervos de Cristo son canales de su virtud. Somos canales de la virtud. ¿Sabéis qué es la virtud? Tiene una connotación de salud, de vitalidad, de energía, de vigor. Tiene una connotación de todo eso. Por eso cuando, creo que es en segunda de Pedro, se dice, añádele a la fe virtud. Pues hay que hacer un poco de todo, ¿no? Esa virtud, la virtud es lo que del Señor pasa a través nuestro, y por medio de ellos quiere ejercitar su poder sanador. Quiere hacerlo. No puede. ¿Por qué? Nuestros corazones deben situarse aún más abiertos ante el Señor, aún más fervor, aún más oración sincera, aún más unión. Y esto pasará. Pero dice así, fijaros cómo dice que la tarea, fijaros la tarea, ¿cuál es? Todos nos imaginamos poner las manos encima de alguien y que se sane, ¿verdad? Fijaros, nuestra tarea es llevar a Dios en brazos de la fe a los enfermos y dolientes. Otra vez, en brazos de nuestra fe, como hemos visto antes, en brazos de nuestra fe, llevar a los enfermos
a Dios. Con la fe que tengamos, en brazos de nuestra fe, llevar a los enfermos a Dios. Esa es la tarea que debemos hacer. Ponerlos en sus manos. Debemos enseñarles a creer en el gran médico, Jesús otra vez. La oración por los enfermos y la voluntad de Dios. Al orar por los enfermos debemos recordar que no sabemos orar como se debe. No sabemos orar como se debe. No sabemos si el beneficio que deseamos es el que más conviene. Por tanto, nuestras oraciones deben incluir este pensamiento: Señor, tú conoces todo secreto del alma. Conoces también a estas personas. Hay que ser prudente con la oración de sanación. Y vamos a ver por qué también, la experiencia que tuvo Elena White. Conoces también a estas personas. Su abogado, el Señor Jesús, dio su vida por ellas. Por lo tanto, su amor hacia ellas es mayor de lo que puede ser el nuestro. Por consiguiente, si esto puede redundar en beneficio de tu gloria y de estos pacientes, fijaros toda la introducción antes de: te pedimos en nombre de Jesús que les devuelvas la salud. Olvidamos todo el resto. Incluso he oído personas que en oración se declaran sanas en el nombre de Jesús. Y dice que ya se sienten bien. Muchísimo cuidado con esto. Es una tendencia evangélica, tirando también a pentecostal. Me declaro sano en el nombre de Jesús. Y ala. Y en confianza. Hay una coletilla, dice así: Señor, tú conoces todo secreto del alma. Conoces también a estas personas, o sea, también podemos decirlo a mí mismo. Su abogado, el Señor Jesús, dio su vida por ellas, por mí también. Su amor hacia ellas, hacia mí, es mayor de lo que puede ser el nuestro. Por consiguiente, si esto puede redundar en beneficio de tu gloria y de estos pacientes, te pedimos, en nombre de Jesús, que les devuelvas la salud. Si va a ser bueno para los pacientes y va a glorificar a Dios, entonces, devuelve la salud. Si no es tu voluntad que así sea, te pedimos que tu gracia, o sea, fijaros qué preciosidad, porque dice, en el caso de que no sea tu voluntad, que tu gracia los consuele y que tu presencia los sostenga en sus padecimientos. Fijaros qué oración, qué preciosidad de oración. En el caso de que no sea posible, consuélalos, sosténlos en su padecimiento, hasta quizás la muerte. Dios conoce el fin desde el principio, conoce el corazón de todo hombre, lee todo secreto del alma. Sabe si aquellos por quienes se hace oración podrían o no soportar las pruebas que les acometerían si hubiesen de sobrevivir. Por lo tanto, otra vez, ¿qué sería entonces? Un caso de misericordia de Dios. Hay mucha gente que muere, ¿verdad? Y mucha más morirá. Mucha más morirá. Y joven, y sin razón. Ancianos, niños, muchísimos. Antes de llegar al tiempo de persecución. ¿Por qué? Por misericordia del Señor. ¿Por qué? Para que no sufran. Porque Dios sabe quién va a poder sobrevivir a esa persecución, a esas pruebas. Y por misericordia se los lleva antes. Bueno, se los lleva, perdón. Los envía al descanso antes. Por lo tanto, el Señor, recordemos, lo sabe todo, conoce todo. Confiemos en Él en toda situación, porque para algún bien es.
sabe si sus vidas serían bendición o maldición para sí mismos y para el mundo. Hay diferentes situaciones, fijaros otra vez, Esto es una razón para que al presentarle encarecidamente a Dios nuestras peticiones debamos decirle: empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. Al orar por los enfermos, debemos orar que, si es la voluntad de Dios, puedan recuperar la salud, pero en caso contrario, que Él les conceda su gracia y su consuelo. De nuevo, la gracia, recordemos, gratuita, de base, está con nosotros, de momento, hasta que se acabe el tiempo, tanto el tiempo de gracia como nuestra propia vida. Y que su presencia los sustente en sus sufrimientos. Muchos que debieran hacer los arreglos finales de su vida no lo hacen cuando tienen esperanza de que recuperarán la salud como respuesta a la oración. Fijaros. Fijaros. Ahora estamos entrando en un caso en el cual, bueno, ya orarán o oraré y ya me curaré, ya me lo quitarán, yo pues voy haciendo. Alentados por una falsa esperanza, no sienten la necesidad de aconsejar ni amonestar a sus hijos, padres o amigos, lo cual es desafortunado. Al aceptar la seguridad de que serán sanados cuando se ore por ellos, descuidan de hacer referencia a la forma como sus bienes debieran ser distribuidos, a cómo se atenderán las necesidades de su familia, y tampoco expresan deseo alguno concerniente a los asuntos de los cuales debieran hablar si pensarán que van a morir. No se preparan para ese momento, simplemente, bueno, ya orarán y me sanaré. Hay que ser responsable incluso antes de morir, si podemos ver nuestra muerte cerca, para con la familia. Fijaros, organizarlo todo, ordenarlo todo, dejarlo todo preparado. Hay que actuar en previsión también de la muerte. En esta forma sobrevienen desastres sobre la familia y los amigos, porque muchas cosas que debieran entenderse quedan sin mencionarse, porque temen que el referirse a ellas sea una manifestación de falta de fe. Fijaros, no se habla de la enfermedad, no se habla de la necesidad de curación, de sanación, porque se cree que pueda ser una falta de fe. O sea, el hecho de decir, bueno, es que voy a preparar las cosas por si me muero, porque parece que las cosas van mal. Eso, el orgullo nos hace pensar que la gente puede pensar que es una muestra de falta de fe. Pues no, no es falta de fe. Al contrario, ¿qué nos demanda el Señor? Orden. ¿Qué nos demanda? Que las cosas, los pies en el suelo, la mente en el cielo. ¿Y si Dios decide que no vas a seguir en este mundo? Por alguna razón. Debemos ser responsables y perder ese orgullo. Creyendo que será restaurada su salud mediante la oración, dejan de utilizar recursos higiénicos que tienen a su alcance. O sea, ni siquiera ya se tratan al respecto, ni siquiera se cuidan de ello. Por temer que esto constituya una negación de su fe. O sea, Dios me sanará. Si yo hago algo para sanarme, estoy desconfiando del poder del Señor. Falso. Totalmente falso. Hay una acción que debemos hacer y Dios nos ayuda en ello. Pero tiene que haber una acción decidida, una fuerza de voluntad, una voluntad humana que dé el paso y se activa el poder del Señor. Lo otro es presunción. Ya me salvará. Ya me tiro y ya me cogerá. Nos hemos unido en ferviente oración en derredor del lecho de hombres y mujeres y niños enfermos. Y hemos sentido
que nos fueron devueltos de entre los muertos en respuesta a nuestras fervorosas oraciones. Pero fijaros lo que voy a decir ahora. En esas oraciones nos parecía que debiéramos ser positivos y que ejercíamos fe. No podíamos pedir otra cosa que la vida. No nos atrevíamos a pedir si esto ha de glorificar a Dios. O sea, no hacían esa introducción que hemos leído antes, ¿verdad? Temiendo que sería admitir una sombra de duda. Fijaros, cómo ellos mismos cayeron en esta situación. Hemos observado ansiosamente a los que nos fueron devueltos, por así decirlo, de entre los muertos. Hemos visto a algunos de estos, especialmente jóvenes, que recobraron la salud, se olvidaron luego de Dios. Fijaros, Fijaros qué prueba, qué señal del Señor, qué mensaje dio a estos señores que oraron por estos jóvenes. Se olvidaron luego de Dios, se entregaron a una vida disoluta, ocasionaron así pesar y angustia a sus padres y a sus amigos, y avergonzaron a quienes temían orar por ellos. Había algunos que ya se lo olían, y temían orar por ellos. No vivieron para honrar y glorificar a Dios, sino para maldecirlo con sus vidas viciosas. Fijaros, No hicieron esa introducción y Dios sanó a esos chicos para darles una lección. Les mostraron que, ¿veis lo que pasa? Poned esa coletilla, poned esa introducción. Si es para glorificar al Señor, Señor, hazlo. Si no, hágase tu voluntad. Ya no trazamos directivas ni procuramos hacer que el Señor cumpla nuestros deseos. Aprendieron con la experiencia, Dios les mostró que no debe ser una, muchos dirían, fe ciega. ¿Y la razón? ¿Dónde está la razón? Por lo tanto, cuando oremos al Señor, recordemos, tú conoces el corazón del enfermo. Hágase tu voluntad. Y si no, dáles consuelo y tu porción de gracia. Ya no trazamos, y comprenden, ya no trazamos directivas ni procuramos hacer que el Señor cumpla nuestros deseos, porque luego puede ser que se cumplan. Si la vida de los enfermos puede glorificarlo, oramos que vivan, pero no que se haga como nosotros queremos, sino como Él quiere. Nuestra fe puede ser muy firme e implícita si rendimos nuestro deseo al Dios omnisapiente y sin ansiedad febril, por lo tanto, extremismo, fanatismo en esa ansiedad. Con perfecta confianza se lo consagramos todo a Él, todo. Tenemos la promesa, sabemos que Él nos oye si pedimos de acuerdo con su voluntad. Muy bien, vamos a parar aquí. La próxima semana haremos la segunda parte. Recordaros que tenemos estos emails por si queréis aportar alguna experiencia de oración para poderla exponer aquí y que muchos, que sea de alivio y de ayuda para muchos. También recordaros que tenemos esta web y ese apartado, peticiones de oración, donde podéis poner vuestras peticiones o orar por las que ya están puestas. Pues nada, vamos a finalizar hoy y ya con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en el santo y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos infinitas gracias, Señor, porque nos das todas las herramientas necesarias y en la comprensión del poder de la oración en nuestras vidas. Señor, oramos aquí y ahora por los enfermos, por todos aquellos hermanos que sufren y por todos aquellos que, aunque no sean hermanos, sufren, Señor. Tú sabes de sus corazones, tú conoces sus intenciones. Señor, hágase tu sola voluntad. Y si no es tu voluntad, que se sanen
Señor, consuélalos con tu gracia. Señor Padre Santo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y faltas, que son muchos. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo.